Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos con la clase de hoy, martes 13 de abril de 2021 para matemáticas de tercero de secundaria. El tema del día de hoy es Pitágoras, las proporciones y el universo. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Concibe las matemáticas como una construcción social en la que se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Énfasis: reconocer las aportaciones de Pitágoras a las matemáticas. En esta ocasión conocerás al filósofo y matemático de la antigua Grecia. A esta persona se le considera como el primer matemático puro. A la fecha se conservan algunos de sus teoremas y postulados, particularmente en geometría y aritmética, dos ramas de las matemáticas. Se trata de Pitágoras de Samos, y en esta sesión conocerás acerca de su vida y obra. Una frase célebre de Pitágoras: aprende lo necesario para que tu vida sea más feliz. Lo mejor en todo es la justa medida. Así es que reflexiona tomando como guía la recta razón. Pitágoras nació en el año 569 antes de nuestra era, en Samos Jonia, una ciudad de Grecia. Su padre fue Mnarco, un mercader originario de la ciudad de Tiro, Fenicia, y su madre llevó por nombre Pitáis, una lugareña de Samos. Pasó sus primeros años en Samos, pero viajó mucho con su padre. Aprendió a tocar la lira, a recitar a Homero y, por supuesto, a escribir poesía. Tuvo un nevo de nacimiento en su muslo, es decir, un lunar que llevó desde su nacimiento y fue uno de sus distintivos, así como el dato de que fue considerado uno de los primeros vegetarianos. En su juventud tuvo tres mentores filósofos, quienes fueron una gran influencia para él. El teorema de Pitágoras establece la relación de igualdad entre la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo y el cuadrado de su hipotenusa. Se identifican como catetos a los dos lados que conforman el ángulo recto de un triángulo rectángulo, mientras que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto de ese triángulo. Entonces aquí observamos que los catetos forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, y que la hipotenusa se encuentra frente a ese ángulo recto. En cuanto a la relación que establece el teorema, ¿qué significa el cuadrado de la hipotenusa y el de los catetos? Para cada uno de los catetos y la hipotenusa del triángulo rectángulo se construye un cuadrado geométrico sobre lado. Después, los dos cuadrados de los catetos son recortados y rearmados para formar un cuadrado idéntico que se formó en la hipotenusa. En consecuencia, la suma de los dos cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, porque los catetos son perpendiculares. Se sabe que del teorema se deducen tres corolarios o formulaciones posteriores, de aplicación práctica y verificación algebraica. Empleando el lenguaje algebraico, la primera es A es igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. La segunda es B es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Y la tercera es C. C es igual a la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Actualmente hay otras áreas de las matemáticas que se han servido de este teorema para sus cálculos, por ejemplo, la geometría analítica plana, que tiene por objetivo hallar la distancia entre puntos de un plano cartesiano, o en otros casos conocer la altura de un edificio sabiendo la medida de la sombra que proyecta, tal como Pitágoras lo hizo con las pirámides. También comprobar la distancia del punto más alto del edificio y el extremo de la sombra, por mencionar algunas. Entonces aquí vemos algunos ejemplos en donde podemos utilizar el teorema de Pitágoras, por ejemplo, para hallar la distancia entre dos puntos, para determinar la altura de un edificio a partir de la sombra que proyecta. Otras aportaciones matemáticas que se le adjudican a él y a sus discípulos son la invención de la tabla de multiplicar, la construcción del pentágono regular y los 5 poliedros regulares,
la existencia de los números irracionales. En geometría, las proporciones tan perfectas que las escribió como divinas. Además, sus discípulos fueron los primeros en establecer demostraciones matemáticas mediante el razonamiento deductivo. Por ejemplo, el 10 era el mejor de los números al contener los primeros 4 números enteros. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10. En consecuencia, estos números escritos en número de puntos forman un triángulo perfecto. Pitágoras fue el primer pensador que intentó conciliar las matemáticas con la filosofía, una de las mayores aportaciones realizadas a la civilización a lo largo de toda la historia. Desde entonces, las matemáticas han mantenido una estrecha relación con la filosofía y la ciencia hasta el punto en el que algunos de los más grandes filósofos han sido también grandes matemáticos. De este modo, Pitágoras instauró algo nuevo en la historia del pensamiento: el método experimental y la expresión en fórmulas matemáticas de las leyes de la naturaleza. Asimismo, diseñó el llamado pentagrama místico, que se obtiene a partir de 3 triángulos isósceles iguales, que es un diagrama simbólico esencial de la geometría sagrada. En la escuela pitagórica se propuso el teorema sobre la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que es igual a 2 ángulos rectos, o sea, 180 grados. Los pitagóricos también conocían la generalización establecida para un polígono con n lados, donde la suma de sus ángulos interiores es 2n menos 4 ángulos rectos, y la suma de sus ángulos exteriores es igual a 4 ángulos rectos. Tiempo después, su destino encontraría el mismo que el de Tales de Mileto, Anaximandro y Ferequides. Falleció a una edad avanzada a los 94 años. Otra de las frases célebres de Pitágoras es: mide tus deseos, pesa tus opiniones y cuenta tus palabras. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por hacer tu apunte. Cualquier duda que tengas, sabes que me puedes escribir. Gracias por este gran trabajo que has estado haciendo. Saludos y que tengas excelente día.